Pulso Latino es presentado por Discover it for yourself. Frisian Flag. Hoy en Pulso Latino. La cárcel Kia tiene nueva directora. Su directiva tiene focus sobre 3 aspectos: personal, infraestructura y detenidos. En Bogotá se están presentando robos pirañas a usuarios que transitan por las calles de un bar. Carlos Vives ahora incursiona en el reggaetón. Detalles al final de la emisión. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Hola, les damos la bienvenida a una emisión más de Pulso Latino. Gracias por su sintonía. Soy Alejandra Forero y damos inicio a nuestra emisión con noticias locales. Desde principios de este año, la cárcel en Aruba, Kia, cuenta con un nuevo director. Esto en la persona de la señora Trudy Hassel, quien viene de una carrera en el cuerpo policial. Ella recientemente indicó que en su nueva posición como directora de Kia se basará en 3 aspectos importantes: el personal, la infraestructura y los detenidos. La cárcel en Aruba, Kia, cuenta con un nuevo director desde inicio de este 2015. Se trata de la señora Trudy Hassel, quien tiene carrera policial. Para ella es una gran experiencia, ya que este proyecto tiene muchos retos importantes, pero no son algo que la señora Hassel no pueda alcanzar. Según lo comentó recientemente, el trabajo inició de una vez y a su llegada en la primera semana se tuvo una acción de limpieza en el instituto, durante las cuales diferentes artículos fueron confiscados como celulares y droga. En su manejo, ella quiere basarse en 3 puntos importantes que ayudarán a que el manejo penitenciario sea mucho mejor. El primero es el aspecto personal, que durante muchos años hubo una falencia en la falta de entrenamientos adecuados para que el personal ejerza mejor su trabajo. El segundo aspecto es de infraestructura, ya que, según lo comenta, el edificio está en un estado deplorable y ya están trabajando arduamente en este punto. Y finaliza diciendo que con el aspecto de los detenidos es algo en lo que van a trabajar, ya que por años largos ellos no tuvieron atención ni programas de resocialización o reintegración como debe ser. Según ella, concentrándose en estos 3 aspectos, llevarán al centro penitenciario Kia a un siguiente nivel. Recientemente el cuerpo policial tuvo una inusual pero muy especial charla a los jóvenes especiales del centro Magna Obra. Allí ellos recibieron una explicación de qué son los gangs o bandas que en su mayoría hacen cosas negativas en las calles. Con mucho positivismo y con el cariño que los caracteriza, estos jóvenes especiales le agradecieron al cuerpo policial por darles esta importante charla de una forma muy didáctica y entretenida. Por una petición que el centro Magna Obra le realizó al cuerpo policial de Aruba, ellos recientemente estuvieron realizando una charla sobre el tópico de los gangs o las bandas a los jóvenes especiales que hacen parte de este grupo. A pesar de que ellos no son un target para el cuerpo policial, sí es de suma importancia que estos jóvenes aprendan a diferenciar lo bueno de lo malo relacionado con estas bandas de jóvenes que cometen fechorías. Algunos de estos jóvenes especiales han sido utilizados para comprar drogas o para cometer actos delictivos. Por esta razón fue muy importante para la policía entregar esta charla. Para los oficiales fue una experiencia muy gratificante poder colaborar con estos jóvenes, quienes durante toda la charla estuvieron atentos a los tips y explicaciones que el cuerpo policial les dio. Al final, en su condición de jóvenes especiales, emocionados le agradecieron por su participación y por haberles entregado este importante mensaje. Damos inicio a nuestra ronda internacional. Empezamos en Colombia, ya que en Bogotá se registró una explosión. De acuerdo con el informe de bomberos, la explosión ocurrió en el barrio del sur de la capital colombiana. La policía de Bogotá reportó que 5 policías y una mujer resultaron heridos y estos fueron trasladados a centros asistenciales. Se encuentra completamente acordonada esta zona, hacen presencia además todos los organismos de emergencia y también la policía de criminalística. Y lo que nos acaban de informar hace pocos minutos es que se trataría de una explosión que activaron a la pasada de una caravana de motociclistas de la policía, porque es que aquí, muy cerca de acá, hay una subestación de policía conocida como Los Deltas, donde generalmente los policías duermen y descansan, y muy temprano en la mañana, a esta hora generalmente pasan caravanas de entre
20 y 30 motorizados. Al parecer sería un atentado contra las autoridades. En este momento vamos a hablar con algunos de los vecinos. Usted reside acá. ¿Qué fue lo que ocurrió? No, pues sobre las 7:25 de la mañana, cuando salíamos a llevar a los niños al colegio, cuando sentimos una onda explosiva que realmente nos hizo sombronear, inclusive hizo caer a uno de los niños cuando ellos salían al colegio. Fue tanto el susto que pensamos inclusive que se presentaba aquí en el mismo colegio Bartolomé, pero era efectivamente aquí en la 31 en la 30 Sur con 24. La verdad fue algo que nos dejó a todos quietos, la sorpresa fue terrible. Una explosión fuertísima, dice. Todo el mundo, inclusive todo el barrio en general, todo el mundo salió a ver qué es lo que sucedía, mismo llamar a la Secretaría de Salud Pública y a la policía porque la cuestión fue preocupante, aparte que por aquí se desplazan todos los días los niños que van a los diferentes colegios, la gente que va a trabajar y va muchísimas personas acá. Usted me contaba también hace unos minutos, ¿es insegura esta zona? Ya hemos hablado en varias ocasiones, aquí sobre la 31 donde estamos, hasta la calle 28 Sur, tú nunca ves una cámara de seguridad, las noches es completamente peligroso y de verdad que aquí hay muchas personas que les han atracado en este sector específicamente en diferentes horas de la noche y del día. Muchas gracias. Vamos a hablar acá también con otro de los residentes de este sector. Cuénteme qué fue lo que pasó a las 6 de la mañana. A las 6:25 fue que sentimos una explosión muy fuerte, donde pues todo el mundo, todo el conjunto quedó de pie. Yo iba saliendo de la casa y pues imagínense una explosión con candela y todo porque hubo la explosión, después la moto y pues todo el mundo a correr a ayudarle a los policías que estaban tirados pues en el piso porque salió una caravana de aquí, hay una estación de policía y a esta hora sale todo el mundo, precisamente a ese momento, salen transeúntes, sale todo el mundo y precisamente cuando iban cruzando los policías fue que les estallaron la bomba. ¿Usted alcanzó a ver a los policías heridos? ¿Hay civiles heridos? Sí, claro, está el señor del taxi, está una señora que iba caminando, creo que es del conjunto, y pues los policías ahí tirados, pero eso fue de inmediato en que los echaron, los montaron en las motos y los llevaron pues a las diferentes unidades asistenciales. Más o menos ¿cuántos policías eran? Hablan las autoridades que son 4 los policías heridos que hay en este momento, pero ¿cuántos alcanzó a ver? Yo vi como unos 4 o 5 tendidos en el suelo, pero heridos de gravedad alcancé a ver como unos 3. ¿Y me confirma usted, por aquí pasan todos los días caravanas de policías hasta ahora? Claro, lo que pasa es que aquí diagonal tenemos una estación de policía, ellos salen de aquí de la esquina y salen encaravanados, me imagino que a sus puestos de trabajo, y ya los tenían seguramente fichados y ahí fue donde les atentaron. ¿Qué tan graves los veían? No, pues había un policía que estaba botando muchísima sangre, fue uno de los que montaron en una moto de los compañeros de ellos y lo trasladaron porque iba botando muchísima sangre. ¿Y concuerda usted con la versión de que esta zona es muy insegura? No, pues por supuesto, aquí es supremamente inseguro, en las noches si se descuida uno lo atracan porque es que no hay luces, no hay cómo pues pelear con la alcaldía, con la policía porque no hay ni siquiera cámara. Tenemos una cámara que apunta apenas a los locales porque los locales generalmente han sido víctimas de muchos atracos. Perfecto, y quiero volver con usted también porque quiero saber si usted también participó en el rescate y en la ayuda de las personas que resultaron heridas. No, yo la verdad, pues yo me dediqué más que todo a coger inmediatamente a mis hijos y llevármelos para el colegio, inclusive ni los iba a llevar al colegio porque con ese susto, pues quién se va a desplazar a su hijo, pero me desplacé más llevar a los niños, no me vine hacia este lado porque me pareció más peligroso, entonces me dirigí al colegio a los niños.